Buenos días, Paul. Stephanie, desde Estudios. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, que todos tengamos una excelente jornada. Gracias por acompañarnos en este contacto, Paul. ¿Usted coincide con las declaraciones que brindó el empresario boliviano Marcelo Claure con relación a la situación de Evo Morales? Antes que nada, señalar que el periodo electoral de Evo Morales finalizó su vida política útil hace mucho tiempo atrás, concretamente el 21 de febrero del año 2016, cuando Bolivia le dijo que no te eternices, no te vas a eternizar en el cargo, no te vas a empernar en el sillón presidencial, ya no te queremos de presidente, termina tu mandato y a tu casa. Fue el 21 de febrero del año 2016. Lo que hizo Evo Morales es malinterpretar toda la situación, porque Morales llegó al poder, entre tantas razones, por el agotamiento y el caudillismo de los partidos tradicionales. Y ahora él repite lo mismo y obviamente no quiere entender que en política hay ciclos y que cuando un ciclo de un político se termina, no hay forma de reiniciarlo, sino que culmina. Y el de Morales culminó el 2016. Ahora, con relación a las encuestas que desarrolló Marcelo Claure, en una segunda, claro, lo retira a Evo Morales y coloca en la ecuación a Andrónico Rodríguez. Grande fue la respuesta, que tuvo bastante apoyo, seguido también de Chiyunchu. En la primera encuesta lo coloca Evo Morales y fue objeto de críticas, me incluyo, porque cualquier encuesta que precie de ser seria no puede colocar personas inhabilitadas por si acaso, como es el caso del señor Evo Morales Ayma, que está inhabilitado desde todo punto de vista jurídico, legal, social, jurisprudencial, etc. Ahora, lo que no sabemos es cuál fue la metodología para elegir nombres y apellidos en dichas encuestas, pero obviamente Marcelo Claure lo que hace es colocar el nombre de Andrónico para obviamente ver a dónde migra el voto del MAS. Y aquí hay que obtener una conclusión clara, y le digo eso a mis compatriotas: no podemos bajo ningún argumento subestimar al MAS. Ese voto del MAS, obviamente que sale en la encuesta, es un voto, como se dice, duro del movimiento al socialismo. Claro, Morales no va a estar 14 años en el poder sin crear una base social para el MAS. Y por otra parte, en la misma encuesta, al margen de Andrónico, si vemos a Luis Arce Catacora con 2%, es un 2% que podemos deducir, repito, deducir, que son de los funcionarios públicos del nivel central del Estado, que sobrepasan las 666,000 personas, que obviamente tienen sus familias y que obviamente saben que si hay un nuevo gobierno, todos ellos los van a borrar de sus cargos. Entonces, ojo, esto nos tiene que llegar a nosotros a conclusiones. El MAS está en el poder, tiene el aparato público, la fuerza pública, funcionarios públicos, recursos del Estado. Hay que tratar de ver una mayor amplitud en la interpretación de las encuestas. Y esto nos lleva a una situación. El MAS sí va a participar de las elecciones, obviamente va a presentar candidatos presidente, vicepresidente al legislativo. Ahora, el tema es que en los próximos días veremos realmente quién es y quiénes son estos candidatos. Marcelo Claure asegura que el movimiento al socialismo tiene un 25% de apoyo frente a una oposición que suma un 75%. Y se hacía la siguiente pregunta, y yo se la traslado para que usted nos realice su análisis. Claro, ¿qué es más importante, decía él, una candidatura o Bolivia? Haciendo referencia a la unión de la oposición para sumar este 75%. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que en Bolivia el tema del padrón electoral nos trae consigo una serie de dudas e incertidumbre. En Bolivia no hay elecciones normales, no hay elección normal en Bolivia. Desde el año 2008 en adelante no existen elecciones normales en el país. Ahí está la duda latente de la cantidad de personas del padrón electoral. Primer punto. Segundo punto, que obviamente tenemos que tomar en cuenta una cantidad de indecisos que siempre están presentes en toda la elección. Tercero, el voto blando del MAS. Ese voto blando del MAS más los indecisos, y me amparo en lo que digo, en 20 años de elecciones, donde la oposición ha perdido, donde esperan que la oposición haga algo y no lo hace, y van a migrar al MAS.
Bien, y a propósito de lo que menciona, queremos que escuche junto a nosotros parte de las declaraciones de Marcelo Claure con relación a este pedido hacia la oposición. Si la oposición se une, la oposición va a ganar y vamos a poder lograr, intentar un nuevo modelo. El MAS tiene alrededor del 25% de la popularidad en Bolivia. O el voto duro. Pero tiene un techo del 25%. Y el otro 75% están todos los demás. Este es el momento de que ese 75% se una y pueda lograr un gobierno que gane en la primera ronda, que tenga mayoría parlamentaria, porque el próximo gobierno tiene que ser un gobierno que pueda gobernar, que tenga la capacidad de hacer los cambios, las reformas que Bolivia va a necesitar para poder volver a meter a Bolivia al mundo internacional, para que la inversión extranjera vuelva a Bolivia y para poder comercializar litios y recursos naturales. Ahí le tengo que preguntar, ¿quién es el mejor candidato de oposición para Marcelo Claure? Yo creo que, y esto es algo que la gente tiene que entender, yo no soy nadie para poder decidir o poder decirle a la gente, este es el candidato que tiene que ganar. Hoy día la oposición está totalmente dividida. Sí, hay muchísimos candidatos. Manfred es el líder, pero con un margen muy estrecho. Hay un voto rebelde, el voto de Chi. Entonces un voto rebelde, no creo, y eso tal vez no debe decir, no creo que Chi sea el futuro presidente de Bolivia. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene un techo hasta ahí. Y le consultamos, Paul, ¿se podrá unir la oposición para sumar ese 75% de apoyo? Aquí hay que decir a la población que hay dos escenarios. El escenario de alcanzar la primera vuelta, la victoria en ella, que es un escenario que el MAS ha conseguido en todos estos años, y el acceder a una segunda vuelta. Pero la segunda vuelta es difícil su acceso por las reglas que el propio MAS ha establecido. La regla del 40-30. Llego al 40% y si el segundo está a 10% de ventaja, no hace falta segunda vuelta. Aquí hay que ser también realistas. En Bolivia prima la mentalidad unidad sí, conmigo a la cabeza y el resto por detrás. Tomemos en cuenta que también Bolivia elige un parlamento que va a estar absolutamente fraccionado y dividido. Tomemos en cuenta que no va a haber la unidad de toda la oposición. En la elección primera vuelta no va a haber dos partidos, la oposición y el MAS. Eso no va a darse. Lo que sí se puede dar es unidad de una parte de la oposición. La mentalidad caudillista. En Bolivia hay una mentalidad demasiado caudillista y todos los políticos que están en carrera dicen ser la salvación del país. Entonces, frente a eso, no creo y no va a haber dos partidos de oposición. Y lo que hay que hacer es la unidad posible y deseada frente a la unidad que realmente debería darse. Claro, y Marcelo Claure ha sido puntual con este tema. Él aseguró que cuando conversó con los precandidatos a elecciones, como por ejemplo Samuel Doria Medina, en una llamada le dijo que él sí estaría dispuesto a bajar su candidatura. Al igual confesó que habló con Manfred Reyes Villa y aseguró lo mismo. Pero llegado el momento, Paul, en su análisis, ¿realmente será posible que los precandidatos ahora llegarían a bajar su candidatura en caso de no sumar el apoyo necesario para hacerle frente al movimiento al socialismo? Uno quiere decir una respuesta positiva, pero aquí hay que decirles a ellos esto. Si quieren un país gobernable, por lo menos medianamente, muchos tendrán que bajar candidatura y apoyar a los mejores posicionados. Muchos de ellos que están en las encuestas con el 0, el 1%, tendrán que repensar si van o no. ¿Por qué? Porque en este momento esta elección del Bicentenario no es una elección más, es la elección que hace que Bolivia ingrese al modelo comunista o le damos un freno al comunismo en Bolivia. Y cuidado que los arrepentimientos son tardes y los arrepentimientos ya van de 20 años de derrota y de elecciones no aprendidas. Veamos si este año realmente la oposición cumple su tarea y lo más importante, deciden qué hacer en función del país. No ir a sacar 3, 5 diputados, no, sino a frenar lo que viene para el país. Y estamos hablando de palabras muy mayores cuando hablamos del ingreso de Bolivia al comunismo. Claure decía algo interesante, el aislacionismo de Bolivia a nivel internacional.
Un síntoma de los países comunistas a nivel internacional es ese. El país tiene que aislarse del resto del mundo. Compatriotas, hay que darnos cuenta, estamos a un paso del comunismo, a un paso de ser Venezuela. Y este 2025 las elecciones nos van a decir si sí o si no. Obviamente los políticos toman decisiones, pero al final el pueblo tiene la palabra. Una de las alternativas para la unión, decía Claure, es ir a las primarias. Aseguró que el 66% de la población está dispuesta a ir a las primarias. Escuchamos lo que decía. ¿Debe haber primaria? Acá le preguntó a la gente lo más importante. ¿Les interesa de que haya primarias? ¿Sí o no? El voto es 2-1. El 66% de la gente te dice sí quiero primarias. Okay. Contra un 33% que te dicen que no. En ese 33% hay un voto oculto del MAS que dicen las primarias son malas porque van a tener un candidato único. Entonces lanzas unas primarias digitales. Bolivia es muy digital, todos tenemos celular. Y las primarias digitales no tienes que tener un aplicativo, eso es incorrecto. Hoy día solo tienes que tener acceso al internet, entras, carnet de identidad, biométrica y tu voto. Un voto por persona, no hay posibilidad de fraude. ¿Quién va a pagar esto? Y yo puedo pagar eso y sería la persona más feliz del mundo de poder financiar. ¿Usted financiaría esto entonces para que la oposición tenga un candidato? 100%. Sin importar el costo, porque no debe ser barato. Sin importar el costo. ¿Por qué lo hace? Porque es el futuro de Bolivia. ¿Y por qué lo hace? Porque creo que no puede ser nada más importante en mi vida que poder afectar la vida de 11 millones de personas. Y a mí no me interesa. Ya tengo la suerte, Cecilia, de haber creado dos de las empresas más grandes del mundo. Ya mi vida de ganar dinero ya terminó. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué? Es lanzar primarias para el 15 de marzo y entre hoy día y el 15 de marzo invitar a los candidatos a que nos cuenten qué harían. Planes de gobierno. ¿Qué harían? Lanzar primarias para el 15 de marzo sin el aval del Tribunal Supremo Electoral, completamente digitalizadas y financiadas por el empresario boliviano. Paul, desde su experiencia como analista político, todos los candidatos opositores se deberían someter a las primarias y el ganador que sea el único candidato opositor. ¿Será posible esto? ¿Cómo lo ve? Al no ser obligatoria las primarias en Bolivia, hay que conseguir un compromiso de los políticos a respetar los resultados de las primarias. Tendrían que ser una sola primaria para definir quién es ese candidato en base a una metodología que tiene que explicarse a la población, tanto campo como ciudad. Por supuesto, van a haber políticos que no van a querer cumplir con los resultados, pero aquí es donde volvemos a reiterar. Las primarias en Bolivia solo serán exitosas si los políticos firman acuerdos y están dispuestos a cumplir y respetar el resultado de las primarias. Caso contrario, las primarias pueden ser simbólicas en el país y pare de contar. Pero Paul, Marcelo Claure hacía referencia a que es una primaria de compromiso entre los candidatos opositores. Es por eso que estas primarias que él anunciaría que las iba a mandar a desarrollar, el más votado sería el candidato opositor para las elecciones generales 2025. ¿Es viable? ¿Se puede? ¿Los candidatos aceptarían, Paul? Viable, sí es viable hacer primarias, mucho más si son digitales, pero hay que tomar en cuenta que en Bolivia el internet es excesivamente lento y segundo que no toda la población tiene acceso a internet, especialmente en áreas rurales, si es que queremos hacer primarias absolutamente abiertas para todos. Y volvemos a reiterar lo siguiente, también hay que ver el compromiso de los políticos. ¿Qué políticos son los que se van a aceptar ir a primarias y a cumplir los resultados por si acaso? Eso es algo que cada político tendrá que pronunciarse al respecto. ¿Viables? Sí. Especialmente digitales, sí. Hay que hacer una socialización ciudadana, claro que sí, por supuesto. Hay que ayudar a todas las personas del padrón electoral a que puedan participar de ellas, sí. Pero el tema es, los políticos querrán ir a estas primarias y sobre todo respetar los resultados. ¿Se trata más de voluntad, Paul? ¿Se trata más de voluntad por parte de cada uno de los candidatos de oposición? Eso es lo que se necesita, voluntad de acudir a primarias y segundo, voluntad de querer cumplir con esos resultados. Serían dos
requisitos que necesitamos, de los políticos, por supuesto. Paul, queremos compartir a continuación la siguiente y última cuña con relación a lo que dijo el empresario boliviano Marcelo Claure, porque se refirió también a la situación y el apoyo que tiene el presidente Luis Arce. Fue muy contundente con sus declaraciones. Escuchemos. ¿Qué piensa de Luis Arce? Es el peor presidente en la historia de Bolivia. Peor. Es el peor presidente en la historia de Bolivia. ¿Por qué? Porque ha destrozado el país. Estamos destrozados económicamente. ¿Qué piensa de Luis Arce? Es el peor presidente en la historia de Bolivia. Peor. Es el peor presidente en la historia de Bolivia. ¿Por qué? Porque ha destrozado el país. Estamos destrozados económicamente. El presidente Luis Arce ha destrozado el país. Es el peor presidente de Bolivia, aseguró Marcelo Claure. Paul, su análisis. Fuertes declaraciones, pero realmente hay que ponernos a pensar. ¿Realmente Luis Arce no sabe lo que hace? Mandarnos a los bolivianos a hacer cola por gasolina, diésel, por carne, elevar todos los precios de la canasta familiar, decomisar e incautar producción a los productores de Santa Cruz para que el Estado la reparta. ¿Realmente no sabe lo que hace o realmente sí sabe lo que hace? Es decir, llevarnos a Bolivia a la situación del preludio, el preámbulo, el paso antes de llegar al comunismo. Claure ha dicho en otra parte de su entrevista: gana el MAS, retiro mis inversiones, incluyendo el Club Bolívar. ¿Esto por qué es? Porque sabemos que si el MAS vuelve a ganar, bienvenidos al modelo comunista. Estamos a un paso de ser Venezuela, a 2 de ser Cuba y solo a 3 de ser Nicaragua. Luis Arce lo que ha hecho es allanar todo el camino para que Bolivia sea un país comunista desde este año, merced a que pasen los resultados de las elecciones. No importa para Luis Arce y el MAS haber destrozado el aparato productivo del MAS. Ojo, tomemos en cuenta eso. Entonces aquí no vemos que dentro de la presidencia Luis Arce él se encargó de dar la estocada final a la democracia y a la libertad para estar a un paso del sistema comunista. Tenemos que entenderlo. Es decir, podemos hablar horas y horas de todo el panorama previo de por qué Luis Arce es el presidente que ha hecho que Bolivia esté a un paso de ser comunista. Y eso tenemos que entender. Y eso es la importancia de estas elecciones. No son una elección más, son una elección donde estamos en libertad o no estamos. Porque fácil es ser para los comunistas. Es fácil ser comunista en un país libre. ¿Qué es lo difícil? Ser libre en un país comunista. Entendamos eso, compatriotas míos. Paul, como analista político y en base a su experiencia, ¿coincide con las declaraciones de Marcelo Claure con relación a la gestión del presidente Luis Arce? Es decir, de todos los que gobernaron Bolivia, ¿esta es la peor gestión? ¿Estamos igual o peor que la UDP? No, hay que decir lo siguiente. Por lo menos la UDP reconoció su voluntad y llamó a elecciones anticipadas. En el caso de Luis Arce Catacora, vemos nosotros que la elección del 2025 está en amenaza y está en serio riesgo. Este gobierno definitivamente de los últimos 20 años ha sido el peor de todos, sin lugar a dudas, pero por los motivos que yo estoy explicando. El por qué lo hemos dicho acá. Paul, queremos agradecerle por acompañarnos en esta entrevista, por realizar su análisis. Junto a nosotros, Paul Coca, acompañándonos en entrevista en El Mañanero, desarrollando el análisis con relación a las declaraciones anoche del empresario boliviano.